¿Sabes quiénes son los elegidos de Dios? Si te detuviste a escuchar este vídeo, sabe que este mensaje es para ti. No fue obra del azar, no es coincidencia, es un llamado de Dios para tu vida. Permanece con nosotros hasta el final. Tengo la certeza de que lo que escuches aquí tocará algo sensible y te hará ver con claridad el propósito de Dios para tu vida. Imagínate en medio de una multitud, personas de diferentes rostros, orígenes, historias, todos con algo en común. Profesan creer en Dios. El ambiente está lleno de oraciones, cánticos, manos levantadas. Pero de repente, en medio de ese fervor religioso, surge una pregunta que rompe el silencio como una espada invisible. ¿Quiénes son, en realidad, los elegidos de Dios? Esta pregunta es incómoda. Nos obliga a reflexionar sobre algo que, a menudo, preferimos no enfrentar. Vivimos tiempos en que muchos hablan en nombre de Dios, pero pocos realmente han sido llamados por Él. Falsos profetas se levantan, manipuladores de la fe, vendedores de promesas baratas, personas que se esconden detrás de títulos y cargos y usan la apariencia de piedad como máscara. Pero frente a todo esto, permanece una cuestión esencial. ¿Cómo elige Dios a los suyos? ¿Cuál es el criterio divino que define quién será levantado para un propósito mayor? ¿Acaso le importa a Dios aquello que el mundo valora? Esta es la respuesta que nadie quiere escuchar, pero todos necesitan saber. Antes de continuar, te quiero invitar a unirte a esta comunidad. Nuestro centro es Jesús y nuestra misión es ayudar al máximo de personas a ver que el verdadero camino de la salvación es Jesús. Bienvenido aquí. Ahora, antes de comprender la elección divina, necesitamos observar cómo el mundo hace sus elecciones. El sistema humano tiene criterios claros, aunque muchas veces no se expresan en voz alta. El mundo elige a los mejores, a los más bellos, a los más inteligentes, a los más fuertes, a los más populares, aquellos que tienen influencia y saben cómo hacerse notar. Es una lógica cruel, pero que se repite en todos los lugares, en las empresas, en las escuelas, en los círculos sociales, incluso dentro de algunas iglesias. Si tienes un buen currículum, serás notado. Si tienes una apariencia agradable, se te abrirán puertas. Si tu historia es admirable, serás exaltado. Pero, ¿y quién no tiene esos atributos? ¿Y aquellos que llevan cicatrices del pasado, marcas de rechazo, o simplemente nunca han sido considerados los mejores? Esas personas son descartadas. Se vuelven invisibles ante un sistema que solo valora lo que brilla bajo los estándares humanos. Y así, muchos viven toda una vida sintiendo que nunca serán suficientes. Cargan el dolor de no tener el apellido correcto, el cuerpo perfecto, la formación ideal. Sufren en silencio porque creen que nunca serán elegidos. Pero, ¿y Dios? ¿Acaso Él también mira esas credenciales? ¿Sigue el mismo patrón que el mundo? Para entender la diferencia entre la elección del mundo y la elección de Dios, debemos retroceder en el tiempo, hasta Babilonia. Cuando el rey Nabucodonosor invadió Jerusalén, hizo algo estratégico. Ordenó traer a su palacio a jóvenes de linaje real, sin defecto alguno, de buena apariencia, inteligentes, cultos y habilidosos. Era una selección rigurosa. Solo la élite, solo los que llenaban la ficha completa de requisitos. Esos jóvenes serían entrenados, moldeados para servir en el imperio. Era una elección basada en criterios externos visibles, palpables. Esta historia, aunque antigua, refleja exactamente cómo el mundo sigue funcionando hoy. Existe una lista invisible de prerequisitos para ser aceptado, valorado y reconocido. Si no encajas, serás dejado de lado. Babilonia aún vive en nuestra sociedad, dictando quién merece o no ser elegido. Pero Dios nunca se sometió a esos criterios. Dios elige diferente. La forma en que Dios elige a las personas desafía la lógica humana. Él no se preocupa por apariencia, estatus o logros terrenales. Dios mira más allá de los escaparates sociales. Él ve el corazón. Abraham fue llamado cuando aún era un desconocido en tierra pagana. Moisés fue elegido aún después de haber cometido un crimen y vivir escondido en el desierto. Gedeón fue llamado cuando estaba oculto, con miedo. David fue ungido rey mientras cuidaba las ovejas, olvidado incluso por sus propios hermanos. Pedro era solo un pescador común, sin formación teológica. Pablo, antes de ser el gran apóstol, era perseguidor de la iglesia. ¿Qué muestran todos estos ejemplos?
Que Dios no busca a los mejor preparados ante los ojos del mundo, sino a los más dispuestos a ser transformados. El criterio de Dios no es quién es el mejor, sino quien reconoce que sin Él nada puede hacerse. ¿Y cuáles son los criterios de Dios? El apóstol Pablo resume esta verdad de forma impactante en su carta a los Corintios. Dios escogió las cosas locas de este mundo para confundir a las sabias, y Dios escogió a las débiles de este mundo para confundir a las fuertes, y Dios escogió lo vil y despreciable del mundo, y lo que no es, para reducir a nada lo que es, para que ninguna carne se jacte delante de Él. Estas palabras son un golpe directo al orgullo humano. Lo que el mundo rechaza, Dios valora. Lo que el sistema considera débil, Dios levanta para manifestar su fuerza. Lo que es despreciado por los hombres, Dios exalta en su soberanía. Dios elige justamente a quienes saben que no tienen nada que ofrecer, para que la gloria sea completamente suya. Y ahora, una pregunta que no puede ser ignorada: ¿será que todo esto que estás escuchando es solo coincidencia? ¿O será que hay algo más profundo ocurriendo? Si estas palabras resonaron dentro de ti, si en algún momento sentiste que este mensaje iba dirigido directamente a tu corazón, entonces presta atención. Tal vez tú seas un elegido, pero no porque seas el más capacitado, no porque tengas un pasado impecable, no porque encajes en los estándares de éxito de este mundo. Al contrario, quizá eres exactamente aquel a quien Dios está buscando, alguien que reconoce su total dependencia de Él. Ser elegido por Dios no es sentirse superior, sino entender que sin Él no somos nada. Jesús dijo: «Yo os elegí». Jesús fue claro y directo cuando dijo: «No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca». Juan 15:16. La elección de Dios no es aleatoria, tiene un propósito: dar fruto. Fruto que no es pasajero, sino que permanece. Fruto de transformación, de fe, fruto que impacta otras vidas. Pero antes de dar fruto, viene el llamado. Y antes del llamado, viene la elección. Si estás escuchando este mensaje, es porque Dios tiene un propósito para ti. Un propósito que no depende de títulos, diplomas o estatus, sino de un corazón dispuesto a obedecer. Y entonces llegamos al momento en que la pregunta inicial debe ser respondida. ¿Quiénes son los elegidos de Dios? Los elegidos no son los perfectos, no son los más preparados, no son los más populares. Los elegidos son aquellos que, en silencio, escuchan la voz de Dios llamando y responden con un simple «Aquí estoy». Y por eso, antes de terminar, te quiero hablar de algunas señales de que tal vez fuiste elegido y llamado para algo mayor. Presta atención. Si tú no encajas en los criterios del mundo, no tienes el currículum perfecto, la apariencia ideal, y nadie apostaría por ti. Esa es la primera señal. Dios elige precisamente a quien el mundo ignora. Quizá ya fuiste rechazado, olvidado, como Moisés, José, Gedeón, y te quiero decir, Dios encuentra a quien el mundo desprecia. Un elegido de Dios muchas veces siente un constante sentido de inadecuación, piensa que no es lo suficientemente bueno, pero eso es humildad. Y la humildad es la tercera señal de quien Dios está llamando. E incluso sin saber cómo, llevas dentro de ti un deseo de fructificar, de hacer la voluntad de Dios. Eso es un eco del llamado que ya fue hecho. Y finalmente, quizás solo tienes a Dios como salida. Cuando todas las puertas se cerraron, Él permaneció. Esa es la quinta y última señal. Dios elige precisamente a quien ya no tiene más donde apoyarse para que toda gloria sea suya. La verdadera elección no sucede en el escenario de la fama, sino en el altar del corazón. Tal vez Dios te esté separando ahora para transformar una nueva generación. Si llegaste hasta aquí, quiero entregarte un regalo, una señal extra. Tal vez sea la más importante de todas. Si ya viviste intensamente en el mundo, fiestas, vicios, relaciones vacías, y aún así nada logró llenar el vacío dentro de tu pecho, entonces escucha. Esto no es debilidad, es llamado. Si últimamente algo dentro de ti clama por Dios, si sientes añoranza de una paz que nunca conociste por completo, si en este mismo momento tu corazón se aprieta y una voz silenciosa dice, «Vuelve a casa», esto es Dios. No estás roto más allá de reparación. Estás siendo atraído por la gracia. Este malestar no es castigo, es misericordia. El dolor que sientes es el sonido del alma despertando, y el arrepentimiento que temes es, en realidad,
el comienzo de una nueva vida. Si nada más te satisface, es porque solo Dios puede. Y si estás escuchando esto ahora, es porque Él nunca dejó de creer en ti. Fuiste elegido y estás siendo llamado de regreso. No ignores esta señal. Gracias por ver este video. Te pedimos que te suscribas a nuestro canal y le des like a este video. Activa también la campanita de notificaciones para que te avisen sobre nuestras publicaciones. Hasta el próximo video.